Alternativas con Orlando Santoro y Maribel Abate. Buenas noches, estimados televidentes, sean bienvenidos a su programa Alternativas. Hoy con un tema que estoy segura que desde este instante ustedes van a prestar mucha atención al respecto. Vamos a hablar acerca del estrés de cara a el infarto o a los infartos en el ser humano. Para ello nos acompaña el doctor Robert Herrera, quien es cardiólogo reconocido acá en los Altos Mirandinos. Y bueno, por supuesto, saludarte. ¿Cómo estás, Santoro? Mi estimada licenciada Maribel Abate, mis apreciados televidentes de nuevo Canal Alternativas, un programa de mucha sensibilidad social, como lo decía Maribel. El estrés de cara al infarto, así de amarillista, así de cierto, así de estadístico, así de histórico. Tenemos que cuidarnos porque las cifras estadísticas de los decesos de seres humanos, producto de los infartos, que a su vez es un producto del estrés, está ubicado en las primeras causas de muerte, no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica. Así que vamos a tomar este espacio. No todo puede ser política, no todo puede ser un auge institucional. Aquí tenemos que pensar sobre todo en la salud, que también es un derecho de rango constitucional del Estado a preservar la salud de todos los ciudadanos y ciudadanas venezolanas dentro de la República, y las causas primordial de deceso, estadísticamente, repito, a causa de los infartos, el estrés. Maribel, con el doctor Robert Herrera. Así es, bienvenido, buenas mucho noches, gusto, ¿cómo Maribel, está? Encantado, muy amable de su parte, mucho gusto. Gracias por Santoro. estar aquí. Gracias Bueno, para a ustedes. romper un poco el hielo, ¿le produjo estrés venir hoy a hacer el programa? Por supuesto, en todo momento. El estrés es algo que a diario está con nosotros de una u otra manera y bueno, hay que saber, como quien dice, llevarlo. Pero ¿cómo lidiar con ese estrés tomando en consideración el entorno, la familia, el trabajo con el que debemos cumplir? O sea, yo creo que hay una palabra fundamental y es, nosotros vivimos en base al cumplir con la familia, cumplir con el hogar, cumplir con el trabajo, y muchas veces vamos postergando incluso hasta ese chequeo médico que es tan importante y que siempre lo dejamos en un segundo y tercer plano. Nos gustaría comenzar el programa hablando, por supuesto, de la definición acerca de los infartos, sus síntomas, sus características y, por supuesto, cómo evitarlos. Bueno, ante todo, la definición está muy bien establecida. Se describe como un desbalance entre lo que es la oferta y demanda de oxígeno al músculo cardíaco o al miocardio, de ahí la palabra infarto al miocardio, y sus síntomas primordiales siempre van a ser un dolor en la región retroesternal, ya puede ser opresivo, urente, punzante, lancinante, pueda o no tener una irradiación a espalda, brazo, cuello, mandíbula, y posteriormente se van a presentar lo que llamamos nosotros los síntomas vasovagales o vasotónicos, que es la diaforesis o la sudoración, náuseas, vómitos, pueden también sensación evacuatoria, miccional. ¿Cómo distinguir lo que llaman un ataque de pánico a un infarto como tal? Está muy bien establecido las características del dolor. El dolor principalmente siempre va a estar relacionado con algún esfuerzo físico de menor o mayor envergadura. La presentación, la zona donde se presenta el dolor siempre va a ser en el centro del pecho, lo que llamamos nosotros el área retroesternal. En el caso del infarto. En el caso del y infarto. en el caso del ataque de pánico, porque muchas personas se pueden sentir confundidas El pánico, con los síntomas. recuerde que el pánico se puede presentar más que un dolor, es una sensación de zozobra. Mucha gente lo asocia a un peso también en el pecho, que muy bien está descrito, ¿no? Pero entonces es muy similar. Es muy similar, pero las características de irradiación, los síntomas vasovagales que da después de este dolor,
que no es igual que el pánico. El pánico es solamente esa sensación de zozobra y peso en el pecho. En cambio, los síntomas vasovagales que produce el infarto está bien definido, esa sudoración, falta de aire, náuseas, vómitos, sensación miccional, sensación evacuatoria. ¿Y el dolor en el brazo izquierdo? Generalmente está relacionado, pueden haber dolor torácico con irradiación, ya sea brazo izquierdo, brazo derecho, espalda, cuello, mandíbula. Cada uno de estos tiene una sensibilidad para determinar de que está más en presencia un infarto o no. ¿El dolor es más en el centro, en todo caso? ¿O es en un No lado? necesariamente, muchas veces también podemos tener dolor en la región baja del abdomen, en el epigastrio, lo que llamamos nosotros en el área estomacal, ¿okay? Que muchas veces también pueden confundir a dolores gastrointestinales o de origen tipo úlcera, tipo gastritis, y pueden a veces hasta confundir al mismo médico al momento de presentarse estos dolores. ¿Qué debe hacer ese paciente, o más que el paciente, qué deben de hacer los familiares que en ese momento se percatan que esta persona está presentando dichos síntomas que usted acaba de mencionar? Principalmente identificar el dolor, las características de este dolor. Una vez que se identifica el dolor y se sospecha de que pudiéramos estar en presencia de un infarto, lo primordial es acudir a la brevedad posible a un centro de salud para que puedan dar las atenciones debidas y así tratar en lo posible de prevenir la extensión del infarto y tratar de preservar la mayor cantidad de músculo cardíaco posible para evitar las futuras complicaciones que pueda llevar este infarto. Pero mientras tanto, ¿qué deben de hacer? ¿Qué es recomendable? ¿Mantenerlo ventilado? ¿Darle algún medicamento? ¿No darle medicamento? Acostarlo, sentarlo. Acostarlo. Lo principal es, nada, o sea, es el dolor, tienes que ir lo más pronto posible. Hay gente que acude a dar las aspirinitas como método preventivo. Sí se recomienda, si es posible, 3 aspirinitas de niño mientras se llega a un centro de salud para poder dar las medidas preventivas o curativas ante el infarto y nada, seguir a un centro de salud porque no se va a poder hacer mayor cosa en casa. Porque dicen que a la edad de los 40 es más arriesgoso sufrir una enfermedad. Bueno, esta es una enfermedad que se presenta, ya se estima que a partir de los 35 años estamos propensos a padecer de un infarto. Mientras más jóvenes, por supuesto, la tasa de mortalidad es mayor en vista de que a temprana edad nosotros no contamos con colaterales, que son arterias que se van generando de aquellos territorios que están mejor irrigados hacia aquellos territorios que están peor irrigados, y esas colaterales pueden limitar un poco la extensión del infarto. Cuando sufrimos un infarto a temprana edad, estas colaterales no están presentes y por ende la extensión de los infartos tienden a ser mayor, y al ser mayor compromete por supuesto más la vida del paciente porque están más propensos a presentar arritmias que son complejas, que pueden comprometer la vida del paciente en ese momento. Ahora, eso explica que suena hasta paradójico y uno a veces no se explica cómo personas de 40, 45 años, que todavía son jóvenes, que tienen una vida por delante, no logran afrontar o no logran superar el infarto, mientras que las personas de la tercera edad sí. ¿Sería por esta explicación que usted acaba de dar? Sí, es una de las principales causas por la cual los pacientes de edad, cuando sufren o están ante un infarto, ellos pueden sobrellevar mejor el evento agudo y tener menos complicaciones e incluso menos tasas de decesos. En cambio, en pacientes jóvenes, la principal causa es al no tener colaterales, tú puedes tener una mayor extensión y ese músculo al sufrir más es más propenso a arritmias. ¿Qué hay de cierto en medir la circunferencia del abdomen? Esos son factores de riesgo. Recuérdate que la cardiopatía isquémica aguda es una enfermedad que es multifactorial. Mientras más factores de riesgo nosotros presentemos, vamos a tener mayor probabilidad de presentar esta enfermedad
Y una de las principales causas también está lo que es la circunferencia abdominal, ya que eso es un síndrome metabólico. Digamos que cuáles son los centímetros justos o que uno pudiese Eso decir está ya en hombres y en estudiado, mujeres. en hombres y Ajá. en mujeres. Eso está estudiado. La circunferencia abdominal en hombres no debe ser más de, perdón, en mujeres no debe ser más de 88 y en hombres no más de 92. Eso habla no tanto para enfermedades de Vamos a repetir, cardiopatías para las isquémicas. damas 88 y para los caballeros 92. No 92. tanto para las Yo cardiopatías respeto, isquémicas. sí, Yo sí. también estoy dentro de esa. No, yo también estoy raspada, pero bueno. David, sí, si le tomas, debe tener Entonces, 13 centímetros. No, Aquí- David posiblemente no va a sufrir de infarto Eso- y mi esposo menos. Ah, sí. Eso influye mucho también, son los síndromes metabólicos, es para prevenir lo que es las enfermedades metabólicas como es la diabetes. Aquí entra lo que es el síndrome de resistencia a la insulina, el hiperinsulinismo, que son también factores predisponentes para esta enfermedad. El hábito tabáquico también, la Influye parte de mucho. fumar. Sí, como dije anteriormente, esto es una enfermedad multifactorial, tiene que ver factores genéticos. La parte hereditaria, hereditaria, por evidentemente. supuestamente, aquellas personas que tienen familiares con haber presentado infartos a temprana edad, eso es un factor predisponente también para presentar infartos a temprana edad. Tenemos factores biológicos como es el hábito tabáquico, la alimentación. Bueno, doctor, entre todos estos factores que son multifactoriales, valga la redundancia, vamos a seguir conversando luego de esta pausa comercial. Ya regresamos con más de su programa Alternativos. Y continuamos con tu espacio alternativa a través del canal regional Mira TV 9 de Inter. Hoy un tema de mucha sensibilidad. Como repetimos, no todo puede ser política. También tenemos que albergar los puntos drásticos en materia de salud. El tema, el estrés de cara al infarto. Todo debido al alto índice de decesos de seres humanos, producto de infartos que a su vez son consecuencias y generados por el estrés. Tenemos como invitado un experto muy calificado, muy conocido acá en los Altos Mirandinos, el doctor Robert Herrera, cardiólogo intervencionista. Hablando de intervencionismo, hay muchas preguntas que queríamos hacerte, sobre todo en materia de mitos, realidades, cómo prevenirlo, y la parte científica, estos remedios caseros, pero al momento de una intervención, lo costoso, yo creo que la persona, la angustia que produce, yo he conocido de casos muy cercanos que la angustia que lo produce no considera ayuda por una intervención de este tipo en centros privados, entonces es enorme. Entonces, ¿cómo prevenir también inclusive esta parte financiera, o si nosotros a nivel también de instituciones públicas podemos gozar con una gama de equipos de intervencionismo en materia quirúrgica? Sí, gracias a la inversión que ha hecho el Estado, ¿verdad?, en ciertos centros hospitalarios a nivel nacional y sobre todo a nivel de la capital, hay hospitales que cuentan con equipos de vanguardia a nivel mundial, con salas de hemodinamia que ¿A qué se refieren esas salas, doctor? Disculpe. son salas de Ajá. intervencionismo para hacer Ajá. lo que es cateterismo cardíaco y determinar ver cómo está la anatomía de las arterias coronarias. Pero estamos ¿ok? hablando específicamente de Caracas, estamos hablando Caracas, de sí, la capital. tenemos ¿Es el único, centros, el único no, estado? hay centro, me aboco más a la capital porque es donde uno más se desenvuelve y es donde más se ha hecho la inversión de esta En el Hospital tecnología. Pérez Carreño tiene Tenemos buen- Hospital sí. Pérez Carreño, Hospital Domingo Luciani, Hospital Clínico Universitario, el Hospital Carlos Albero, que es el militar. Es decir, la medicina que se aplica en Venezuela y los médicos obviamente están preparados para afrontar todas estas situaciones, y me gustaría saber, con la situación actual, si ha incrementado el número de pacientes en su consulta con infartos o con este tipo de enfermedades Bueno, cardíacas. yo no diría no solamente en mi consulta, sino diría a nivel general. Yo creo que Desde el psiquiatra a hasta... todos nos ha aumentado el volumen de pacientes por enfermedad cardíaca, no solamente a nivel privado, sino a nivel público también.
y la necesidad de pacientes de buscar estos tipos de estudios para ver cómo están estas arterias ha aumentado muchísimo. Primero porque, como ya se mencionó al comienzo del programa, esto es una de las principales causas de morbimortalidad a nivel de Venezuela. Y los otro es que, como tenemos esta tecnología, cada vez el avance de la cardiología es hacer más intervencionismo. Pero me parece una buena noticia y es algo positivo lo que usted está comentando con respecto a los equipos que se cuentan, sobre todo en la capital. En cuanto a las medicinas, ¿se dispone en el mercado de todas las medicinas o el paciente tiene que sufrir un vía crucis buscando las medicinas? Sufrir, lamentándolo mucho, un vía crucis porque la escasez, como lo vemos en cada uno de los rubros, también lo estamos viendo desde el punto de vista médico, y la parte cardiológica se está viendo bien afectada en vista de la gran falta de medicamentos. Es lamentable. Que estamos teniendo nosotros en la actualidad. ¿Cómo hacen los médicos entonces a la hora de recetar? Para recetar, bueno, ya no es un récipe nada más, yo creo que es una lista lo que tenemos que hacer, porque colocamos en lo posible todas las alternativas habidas y por haber, en dado caso tal de que no consigan algún tipo de medicamento, puedan tener opciones a otros medicamentos y en función a lo que consiga el paciente, tratar. Santoro mencionaba algo bien interesante, que son los mitos y las realidades en cuanto a los infartos. Pregunto, doctor, las personas que toman Viagras, aunado al deseo sexual y por supuesto a la parte mezclada con el alcohol, ¿se predisponen o pueden sufrir un infarto haciendo toda esta mezcla? Lo que pasa es que no es el alcohol y el medicamento, sino yo creo que es el hecho de presentar uno enfermedad coronaria, al tú tomar estos medicamentos puede conllevar a que se manifieste más la enfermedad. Pero sí influye el hecho Sí, de influye. tomar la Viagra con Pero no el es alcohol. que el hecho de que yo tome la Viagra o el hecho de que yo tome el alcohol, estoy propenso a un infarto. Va a depender de la edad, me imagino también. Depende, ¿no? no es necesariamente de la edad, depende de otras cosas, porque yo puedo ser una persona completamente sana, ¿verdad? Y tomo alcohol y tomo algún medicamentos de estos. Estos estimulantes. Estimulantes sexuales y probablemente no presente nada, pero si yo tengo ya una predisposición a nivel de mis arterias del corazón y entonces el Viagra no es recomendable para las personas que sufren No se enfermedades recomienda. cardíacas. O cualquier no se estimulante. recomienda. Ahora, por ejemplo, si alguien, el señor Antonio, el señor David, por ejemplo, necesitan tomar este tipo de estimulantes, ¿es recomendable que vayan primero a hacerse una diagnosis previa? siempre se recomienda eso. Siempre se recomienda. Antes de iniciar estos tipos de medicamentos. Pero sin embargo, tengo entendido, corríjame usted porque esto es un tema muy de los caballeros, para ir a comprar este tipo de estimulantes No se hace necesita falta algún ningún récipe y récipe entonces ¿cómo es que lo venden aún sabiendo todas las contraindicaciones y sin saber si la persona sufre de cuestiones cardíacas? ¿No es así como contraproducente? Es contraproducente, pero yo sigo diciendo que nuestra cultura es una cultura machista, donde nosotros no vamos a buscar opinión para estimular nuestro apetito sexual, sino que vamos directamente a la farmacia y compramos lo que queremos comprar, pues. Y aquí no hay leyes que regulen la venta de estos tipos de medicamentos. A veces uno escucha comentarios, no es un caso propio, pero escucha comentarios. Todas estas vicisitudes que están pasando los ciudadanos en las calles, todo lo que ahorita las protestas, las marchas, los paros, la falta de alimentos, la falta de medicina, eso tiende a afectar físicamente el ser y afectar también la conducta sexual en el ser. Entonces, claro, una cosa se puede mezclar con la otra y bueno, y termina en cardiopatías, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso que es interesante analizar todos estos tipos de temas de cara a lo que está sucediendo hoy por hoy en Venezuela. ¿Y cómo hacer para volver a esa, ni siquiera volver, o sea, yo creo que es una cuestión que en Venezuela existe poco, que es lo que llamamos la cultura preventiva. Generalmente la persona cuando ya siente el dolor, cuando ya está, que bueno, se fuma no sé cuántas cajas de cigarro,
sin alusiones personales, por supuesto, cuando de repente no lleva la dieta correcta y ya te da el infarto, entonces es cuando te ingresan a emergencias al hospital o a la clínica, dependiendo de tu poder adquisitivo, pero no existe una cultura preventiva, o sea, no existe un chequeo, que por cierto, me gustaría saber qué es lo que se recomienda a nivel de chequeo anualmente. Un hombre, una mujer, ¿cuántas veces debería de acudir al...? Exacto, muy importante. Bueno, primero, como tú muy bien mencionaste, este es un problema sociocultural. Yo creo que es algo que no solamente de Venezuela, es algo de latinos, donde nosotros solamente acudimos en el momento de que vemos la necesidad de solicitar cura, sí, más no prevención. Exacto. Entonces, o cuando presentamos la enfermedad, es que buscamos tratar de cambiar todas aquellas cosas que veníamos haciendo mal para tratar de evitar en lo posible recaer o reincidir en la enfermedad. Eso ante todo. Y lo que me venías comentando con respecto a... Bueno, también si seguimos hablando de los mitos y realidades, me gustaría saber también que, aparte de, sí, pero ¿quiénes se predisponen más? O sea, ¿a quién afecta más? ¿A los hombres o a las mujeres? En un primer momento siempre la predisposición es más hacia los hombres, desde los 35 hasta los 50 años. Una vez que la mujer cumple los 50 años... ¿Será porque las mujeres sabemos llevar más las cosas? ¿O tienen un factor protector que es la parte hormonal, que hasta los 50 años está establecido ese factor protección hormonal y que posteriormente, una vez que se pierde, se equipara la relación de los infartos en hombres y en mujeres. A partir de los 50 en el caso de las mujeres. A partir de los 50 en caso de las mujeres. En caso de hombres, repetimos, a partir de los 35 años. A partir de los 35 años. La relación es 3:1 en cuanto a hombres, por cada mujer, 3 hombres están propensos a sufrir. Ahora, hemos hablado del hombre, de la mujer, de quién se predispone más o dónde hay mayor predisposición, pero en el caso de los niños también sufren estrés. Los niños también se sienten afectados por los problemas familiares, por los problemas del país, por los problemas escolares, etc. Ellos en su submundo también se estresan. ¿Puede sufrir infarto los niños? Las causas de enfermedades cardíacas en niños están más relacionadas a malformaciones o alteraciones congénitas, ¿ok? Son defectos que ya vienen con el nacimiento y es lo que puede incidir en que ellos hagan una u otra enfermedad. En cambio, en el hombre o en las personas ya adultas, la principal causa de la cardiopatía isquémica es un tema que tenemos que tocar que se llama la aterosclerosis, que no es más que la formación de placas de ateroma a nivel del endotelio vascular, lo que llamamos la luz de la arteria, que es lo que va disminuyendo el lumen o el tamaño de la luz y es lo que va a afectar o va a generar esa desproporción entre oferta y demanda de oxígeno al músculo cardíaco. Cuando este defecto o esta placa de ateroma es más del 70%, es cuando comienzan a evidenciarse los síntomas. Ahora, ¿a través de qué exámenes se puede saber si padeces de arteriosclerosis y que te tienes que cuidar más como ser humano? Nos los va a responder luego de esta pausa comercial. Ya regresamos con más de Alternativas. Y continuamos con tu espacio alternativo. Hoy estamos tocando un tema de mucha sensibilidad. El estrés de cara al infarto, todo en vista, repito, de la amplia estadística en materia de deceso de seres humanos producto de infarto a consecuencia de generalmente el estrés. Que no hemos tocado el tema del estrés. Tenemos un invitado muy especial, el doctor Robert Herrera. Él es cardiólogo intervencionista. Hablábamos en el intermedio, yo siempre quise traer acá al doctor Iván Soltero. Y bueno, lamentablemente él pareció producto también de un infarto. ¿No? Y fíjate, ¿no? Y él tenía muchos temas y quería venir acá. Y heredaste, dejó ese legado acá al doctor Robert Herrera, que sé que fue tu profesor. Y él, claro, él siempre nos hablaba de lo mismo, de mitos y realidades, ¿no? Y él se reía cuando la gente
le preguntaba sobre si toser en un momento de creer exasperadamente que vas a tener un infarto, que tienes un infarto, puede hacer un alivio o pueda desencadenar en algo positivo mientras no llega a un centro hospitalario. Bueno, eso está determinado que es un mito, porque ya cuando se presenta un infarto es cuando hay una obstrucción completa o parcial de la luz de la arteria del corazón, y es lo que te conlleva al infarto. El hecho de que uno tosa o quiera toser para tratar de alivianar, entre comillas, los síntomas, no te va a determinar de que mejore o no los síntomas del dolor y todo lo que estuvimos conversando al comienzo del programa, sino que el dolor es un dolor persistente, sí, que puede durar más de 30 minutos y que las complicaciones, quizás el toser te pueda mejorar algún tipo de arritmia, pudiera. Regresemos al tema de los infartos en los niños adolescentes, que estábamos antes dialogando. Sí, lo que venía conversando antes con Maribel, en los niños ya tú tienes una condición, tienes alguna malformación o alguna anomalía congénita, que ya es algo que viene de nacimiento, o alguna inserción anómala de alguna de las arterias del corazón, o que vino con alguna alteración estructural de las coronarias, que es lo que pudiera explicar un infarto en un niño, pues, pero no es algo muy típico, como en un adulto. Ahora bien, doctor, me llama la atención y me gustaría compartir esto también con los televidentes, ya que estamos hablando justamente como preámbulo del estrés y cómo influye en los infartos o de cara al infarto. ¿Cómo podemos hacer los seres humanos, bueno, usted como doctor, para lidiar y saber manejar ese estrés que vivimos diariamente por múltiples motivos? Porque de repente lo que me genera estrés a mí no le genera estrés a Santoro y viceversa. Pero hay cosas que nos genera estrés a todos. Entonces, ¿cómo podemos lidiar con eso? Tú muy bien lo estás diciendo. El estrés es algo muy peculiar. Es algo que cada quien sabe llevar o manejar a su manera y va a ser manejado de manera indistinta por cada uno de nosotros. Pero, por ejemplo, doctor, vamos a ver, porque aquí sacando información, ¿cómo, claro, es un tema muy personal, usted en lo personal, cómo maneja ese estrés, tomando en cuenta que los doctores tienen una tarea bien difícil que afrontar, sobre todo a la hora de que muchos pacientes a veces pueden morir, a otros les salvan la vida? ¿Cómo lidiar con ese estrés de darle la noticia a la familia? Aunado a eso, muchas veces, a veces ni siquiera están de ánimos, pero igual tienen que ir a pasar consulta. ¿Cómo lo hace usted? ¿Cómo maneja ese estrés? Algo que me ha enseñado a mí la vida es el tiempo. El tiempo es lo que nos ha ido poco a poco enseñando a moldearnos, a manejarnos, a saber desenvolvernos ante ciertas situaciones. Y es algo que uno poco a poco va aprendiendo, porque nadie nace con esa habilidad o esa cualidad de poder manejar situaciones, sino que el roce, la experiencia, el día a día es lo que te hace a ti ir moldeando tu forma y tu... Claro, muchas personas le cambia la vida totalmente los infartos, y es justamente después de sufrir un infarto que comienzan a hacer como un alto y decir, ya va, yo llevaba una vida muy acelerada, a mí me dio esto, por esto, por esto y por esto, ahora voy a cambiar. Pero tiene que sufrir el infarto para que surta el cambio. O sea, no debería. No debería. No puede darse cuenta a tiempo y decir, estoy abocándome mucho a muchas actividades y estoy dejando mi parte personal espiritual de un lado. Yo creo que ese es el momento en que nosotros tenemos que hacer un análisis retrospectivo de nuestra situación de vida, de qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Y en función a eso, comenzar a cambiar un poco nuestro estilo para, por supuesto, minimizar
un posible riesgo que es el estrés ante una situación de infarto. Aquí viene una parte interesante y me gustaría también, la parte de Santoro es fundamental en la parte de asesoría legal. Sabemos que el ser humano, la parte recreacional es fundamental. Sin embargo, en la actualidad, debido a los altos costos, las personas han tenido que, digamos, que ya no ir al cine, sino ver la película en la casa, por ejemplo. Pero se ha restringido un poco la parte recreacional. En materia de la LOCIMAD, de lo que establece que las instituciones, los organismos tienen que brindarle y que en muchos casos no se cumple. ¿Cómo podría ser el trabajador para entonces exigir y decir, mire, yo como ser humano necesito recreación? No, claro. Bajo la misma motivación que tenías, de que es por salud la recreación y los altos costos, la Organización Internacional del Trabajo, a la cual Venezuela está suscribiéndose cada 2 años en las asambleas, aprobó que todas las legislaciones de los países miembros deben tener una parte recreacional. El empleador se ve obligado a una gran proporción del pago de recreacionales, además de los 15 días hábiles de vacación anual. Eso está debidamente estudiado. 15 días hábiles, es decir, los sábados y domingos se cuentan como días hábiles, puede tener un término de 21 o 22 días al año. Pero además de esa vacación anual, además de ese descanso interdiario, está la parte recreativa como tal, la parte de diversión, la parte turística. Y aquí en Venezuela se había creado el Instituto Nacional de Recreación de los Trabajadores, el INCREC. A esos efectos se han sustituido por otros organismos, pero sí hay. Por supuesto, los trabajadores deben, en todo caso, se trata más que todo del cuánto. Lastimosamente, un factor cuántico de 20 trabajadores que prácticamente obliga, o los contratos colectivos, los partes sindicales. Pero ellos tienen que pedirle el aporte importante de una actividad recreativa entre todos los trabajadores. Que ahorita los mismos trabajadores cambian. Fíjate, algo que se ha venido desnaturalizando. Ellos cambian el paseo, por ejemplo, el 1 de mayo. Por decir, ¿cuánto le va a costar a la empresa un paseo de 2 autobuses el 1 de mayo con una parrilla en una playa, etcétera, el refresco, la comida? ¿Va a costar tanto? Bueno, dividido entre cada uno de los trabajadores y no lo da. Lastimosamente los trabajadores están cambiando prefieren la parte económica y eso está afectando. Eso está también a la Organización Internacional de la Salud. Lo venía estudiando de mano a la Organización Internacional del Trabajo y la ONU. Y es muy importante lo que has venido estribando en esta pregunta. Es necesario que los trabajadores se vean en un campo de adiestramiento. Por eso es que las actividades, las mesas de ping-pong, los aros de basquetbol, todas esas en las empresas son necesarias, no solamente porque lo pide el contrato colectivo, sino la conciencia debe venir de parte del empleador o los médicos asesores laboristas de la empresa o la entidad de trabajo. No, y que en la medida que tengas un trabajador más a gusto, más contento, por supuesto rinde más y evita todas estas causas de estrés. Todo eso está estudiado. La parte del estrés laboral, todo el acoso que se siente por el estrés laboral, debe de venirse en un break. Esa parte, esos recreos interjornadas son necesarios para tomar un café, algo así. Pasa que aquí se transforma todo en una irresponsabilidad, no es tanto así, o en un abuso de ese derecho. Pero qué necesario es evitar el estrés, sobre todo para enfermedades de infarto. Y no solamente infarto, yo he venido escuchando infartos también a nivel de digestivo, que pueden también devenir del estrés, ¿no? No sé si es verdad. Eso ¿Es un mito? ¿Es una realidad? Bueno, si hay infartos intestinales, pero la causa más que todo es de origen embólico. ¿Okay? Son ¿Por la alimentación o por...? No, se determina que son alteraciones a nivel cardíaco que te generan trombos o coágulos que pueden migrar por la circulación y generar la obstrucción de las arterias a nivel del lecho gastrointestinal. Ahora, todos sabemos que la parte alimenticia, por supuesto, influye en el ser humano. Somos reflejos de lo que comemos. En este sentido, ¿cuál sería la alimentación justa o acorde para poder evitar los infartos? Porque de hecho se dice que las frituras hacen que se tapen las arterias y que a su vez produzcan los infartos. ¿Esto es cierto o es falso? No, en cierto modo es verdad. La parte nutricional es un tema completamente distinto. Yo creo que también hay que dedicarle su protagonismo. Y cuando vemos la parte alimenticia, siempre lo que se recomienda es proteínas, vegetales y finalmente carbohidratos. Tratar de reducir la cantidad de carbohidratos que ingerimos porque eso a la larga
Por ejemplo, a nivel de proteínas, harina, mencionemos algunas. pan. Las proteínas siempre se recomienda las proteínas En la de carne mañana, en la blanca. tarde o en la noche. Es indistinto las horas de las proteínas. Lo que siempre está recomendado es las proteínas de carnes blancas, pescado. Se habla actualmente del cerdo magro, que me pasa que nosotros siempre buscamos la parte más gustosa, que es la grasita, Claro. las frituras. Posteriormente las carnes rojas magras, ¿ok? Y los vegetales y frutas como queramos, y limitar un poco la cantidad de carbohidratos que tenemos nosotros normalmente en nuestras dietas, que es lo que principalmente adorna el plato. Ahora, Que es el arroz, la pasta, pan, arepa, tubérculo. Ahora, Esa es la parte. claro, el exceso de estos alimentos, por supuesto que influye, pero digamos que la parte también de lo que está pasando actualmente, la gente que está reduciendo de peso, pero de manera exorbitante, Muy interesante. también eso puede llevar a un infarto o no influye. Me lo va a contestar luego de esta pausa comercial. Ya regresamos con más de su programa Alternativo. Continuamos con tu espacio alternativa. Hoy estamos hablando acerca del estrés de cara al infarto. Tenemos como invitado al doctor Robert Herrera, cardiólogo intervencionista en esta última parte del programa. Estábamos hablando en materia de prevención. Pero una pregunta muy interesante que nos hizo Maribel antes del corte es esa reducción de peso que la gran mayoría de venezolanos han observado últimamente. ¿Eso puede afectar también en la salud, en la parte de cardiovascular? Más que afectar, beneficia. Beneficio, muy bien. Más que afectar, beneficia porque es un factor de riesgo adicional, la obesidad. La obesidad es una de las enfermedades que nos puede llevar a la diabetes, a los eventos cardiovasculares o cerebrovasculares, por esto mismo, porque antes se decía que un niño obeso es un niño sano, y ya actualmente sabemos que eso no es verdad, eso era un mito. Sabemos que la obesidad desde temprana edad comienza a generar este principal factor que era la aterosclerosis y que es lo que conllevaba las enfermedades tanto cardiovasculares como cerebrovasculares. Ahora bien, doctor, usted nos acaba de decir, o sea, para que la gente lo asimile y lo entienda, ¿no? Usted nos acaba de decir que el reducir de peso o las personas que han reducido de talla de peso los ayuda a evitar en la parte cardiovascular, a disminuir, elimina un factor de riesgo. De riesgo. Sin embargo, cuando pasamos al extremo de la desnutrición, o sea, cuando la persona se ve demacrada, o sea, cuando tú dices, bueno, estás enfermo o reduciste de peso porque dejaste de comer, o sea, en este sentido, ¿cómo? Porque si bien influye en lo que usted nos acaba de decir, o sea, digamos que cómo afecta entonces en esa disminución extrema de peso. Recuerda que cuando hablamos, siempre decimos que los extremos nunca son buenos. Claro. Ni el extremo de ser obeso, ni el extremo de ser extremadamente delgado. ¿Okay? Porque yo creo que todo a la larga genera alguna enfermedad. Lo que sí estamos viendo con esta situación país, de que un gran número de personas ha venido en forma desmesurable con una pérdida de peso importante. ¿Okay? Y esto, más que perjudicar, en cierto modo beneficia, porque la aterosclerosis no es más que pero beneficia a la arteriosclerosis y a la parte cardíaca, porque si no estamos hablando de infarto. Okay, de los infartos. Después perfecto. Podemos tocar otros temas y esos temas, ahí sí podemos decir que no va a mejorar mucho en cuanto al estado de crecimiento en niños, de nutrición, todas esas cosas. Pero en cierto modo, en lo que es enfermedad cardiovascular hay beneficio. Claro. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estamos disminuyendo lo que es la aterosclerosis, la formación de placas de grasa dentro de la luz de la arteria. Y eso no es más que depósitos de lípidos en la arteria, y es lo que genera la aterosclerosis y termina lo que es el infarto, pues, o termina en lo que es el infarto. Okay, vamos a la parte de prevención, o sea, la parte de ejercicio que debe ser un ser humano que
bueno, que está sano, ¿verdad? Es decir, o no tiene afecciones cardíacas o no se le ha diagnosticado. Entonces, ¿cuáles son los consejos de física, de alimentación? O sea, como una conclusión, ya casi terminando este último segmento. Bueno, yo creo que la medicina es multidisciplinaria. Sí. Nosotros, una sola persona no puede tomar la decisión de qué tomar, qué comer, qué hacer. Yo creo que tenemos que derivar a cada uno de los participantes en lo que es salud, ¿okay? Para poder darle lo mejor a cada uno de los pacientes. El ejercicio está completamente recomendado. ¿Cuánto tiempo se puede hacer ejercicio? Se ¿Diario? recomienda por lo menos 3 veces por semana, entre 30 a 45 minutos como mínimo. O como mínimo. Si se puede hacer todos los días y mayor tiempo, mejor. Pero hay una manera de hacer ejercicio, porque la gente dice, bueno, ¿para qué voy a hacer ejercicio si yo me la paso caminando de arriba a abajo? Una cosa es caminar con estrés o caminar, por ejemplo, en una marcha, y otra cosa es lo consecutivo, ininterrumpido de caminar rápido. No, tú con muy bien lo ejercicio. estás diciendo, Santoro. Ejercicio es buscar un espacio que está acondicionado para nosotros hacer una actividad física. ¿Por qué? Porque nos permite no solamente realizar una actividad física, sino también despejar una cantidad de estrés que uno puede presentar en el momento que está realizando su actividad física. Okay. El ejercicio, hay espacios abiertos y espacios cerrados para realizar dicha actividad. La medicina alternativa, nosotros el primer espacio que hicimos de alternativas fue sobre la medicina anopática, creo, algo así, y la medicina clásica. En materia de medicina alternativa, eres creyente, yo eres un gran científico, fuiste un gran estudioso y eres un gran experto, un médico conocido. Pero ante la falta de medicamentos, la parte cognitiva, ¿puede albergarse algún aspecto alternativo? Como tú muy bien lo dijiste, nosotros estamos más apegados a la ciencia, a los estudios y por lo menos en enfermedades cardiovasculares no hemos cabida todavía a la parte de medicina homeopática o algún tipo de medicina alternativa para estos tipos de enfermedades. Es decir, porque prácticamente ajá. estamos jugando con la vida. Claro. Pero es decir que si por lo menos un paciente, voy a poner un ejemplo, aunque se me ocurre, la famosa manzanilla. Hay mucha gente, eso hace que los calme, o las flores de Bach, o incluso hasta a la acupuntura. Si el paciente, aparte de seguir el tratamiento que le manda el cardiólogo, que es fundamental y es bueno que sea así, lo alterna a modo propio con este tipo de alternativas o de terapias, digamos que una cosa reduce el efecto de lo otro, no debería de hacerlo. No, como lo estás planteando, no está mal, Ajá. ¿ok? Porque lo estás planteando como coadyuvante al tratamiento específico. Yo lo veo más bien algo beneficioso en el sentido de que si tú estás buscando alguna alternativa para disminuir tu nivel de estrés, está bien. Pero no estás descuidando la No parte estás médica descuidando con la las parte medicinas médica que- con el tratamiento que se te indicó. Bueno, es que como se llama nuestro programa, Sí. todo en la vida tiene una Una alternativa, una Y solución. Y fíjate que esta palabra alternativa, como se escucha en los medios de comunicación, en las personas los informantes, los analistas políticos, los filosóficos, ahora en la medicina, esta palabra alternativa, ¿cómo Sí. nos alberga una Sí. posible solución en todos los quehaceres diarios del venezolano? Y que todo tiene un abanico siempre de posibilidades. Depende Siempre- también siempre hay del que ser humano plantear. escoger el mejor. Siempre Claro. hay que plantear un abanico de posibilidades, tanto para la parte médica como para todo lo que aplicamos nosotros en nuestra vida. Y hablando Porque uno no de- puede ser tan rígido. Claro, hablando de esas excelentes opciones y posibilidades, ¿dónde pueden ubicarlo las personas? Bueno, estoy laborando actualmente en el Centro Médico Cardiológico La Paz, que está ubicado entre la calle Junín y calle Páez, edificio La Paz, en el nivel mezanina, y aquí en el Centro Médico Docente Los Altos, piso 1, cardiología. Aquí solamente estoy los miércoles y los viernes, y en el Centro Médico Cardiológico de lunes a viernes. Ay, ¿no te da estrés todo esto? Porque ¿cómo haces? Tenía y cambié mi vida. ¿Y cómo cambiaste tu vida? O sea, es un consejo, una alternativa a nuestros Busqué televidentes. alternativas, dejé de hacer guardias, me dediqué mi tiempo como se debe hacer. Yo creo que para todo tenemos tiempo y tenemos que buscarlo.
¿Sabes que a mí particularmente le estoy agarrando un follo a los teléfonos? Yo cargo 3 líneas, la reduje a 2. Y de verdad que ya en la llamada eso me produce estrés, porque todo el mundo te espera al mismo tiempo, y de repente tiene la mente ocupada en algún problema, otro problema personal, que a nadie nos falta ahora los problemas personales, bien sea que si el vehículo no consigue los repuestos, no consigue medicamentos, la alimentación, la preocupación por algo. Eso me produce un estrés increíble. Entonces estoy tratando de reducir la recepción de llamadas, bueno, y eso entonces me produce otro tipo de estrés, que la gente se molesta, los clientes o representados que necesitan albergar pues una posición de interés en mí como abogado. Pues. Yo no sé si tus pacientes te expresan algo parecido a esto. Sí, sí pasa, y de hecho yo creo que uno también tiene que saber distribuir el tiempo, de repente. distribuir el tiempo, y yo creo que por eso es que digo que para todo tenemos tiempo. Mientras yo paso la consulta, hay momentos en que yo no atiendo mi teléfono, veo las llamadas, veo los mensajes, y después que yo termine es que me dedico a responder o a llamar a cada una de aquellas personas que me hicieron algún tipo de petición por vía telefónica, y trato en lo posible, si está en mis manos, de ayudar, porque sabemos que ahorita solventar es algo difícil. El doctor Soltero me decía siempre, igual el doctor Mallorca, dice, haz algo que te divierte, haz algo que te distrae, hablando de la distracción. ¿Verdad? Es una buena recomendación. Si algo me gusta, ver el partido de fútbol, el de béisbol, el de las carreras, el leer un libro, algo así, en un momento que tú puedas pedirle a tu entorno que te den en paz unos segundos que necesita distracción, caminar, algo así. En Estados Unidos existe esta cultura, existe este respeto. Lo he visto, y en Canadá, pero no en Europa así como tal, y en Latinoamérica no existe. No, bueno, tú sabes que en los países del norte una llamada telefónica, un médico, es algo que genera algún... No, obviamente, un costo, sí. Costo. A un abogado también, ¿no? Claro. Y por eso quizás en los países del norte eso se respeta un poco más. Ah, muy bien. Y Yo aquí entiendo, no. sí. Aquí el teléfono es para todos. Lo que ¿Verdad? pasa es que el Sí, te teléfono entiendo. tiene la particularidad, es como cuando estás enamorado. O sea, si revisas el teléfono, te genera el estrés de que quien te llamó tienes que darle respuesta de manera oportuna. Y si no lo revisas y lo dejas a un lado, también te genera estrés, porque dejas de enterarte y de saber qué está pasando. Sí, es verdad. Entonces, ¿cómo lidiamos con eso? Que eso es estrés. Que igual produce estrés. Que sabes que te está llamando alguien que te necesite, no estás atendiendo el teléfono. Por una parte te quita el estrés, por otra parte... No, yo creo que de las dos maneras te va a generar estrés. Hoy me el sucedió. hecho de tenerlo sí. y querer atender y solventar todas las llamadas genera estrés, y el hecho de ver que te están llamando y no poder contestar también te va a generar estrés. Bueno, pero de repente es una forma de lidiar. Hay que priorizar. Exacto, entre lo importante, menos importante y más importante. Voy a dar algo de mucha concientización. Este programa lo veníamos estudiándolo desde el principio y no habíamos tenido oportunidad. El doctor Soltero pereció también y conseguimos tu oportunidad porque eres un profesional muy ocupado y gracias por estar aquí. Pero nos motivó más a buscarte porque hace pocos días falleció a los 46 años de un infarto un gran abogado y conocido y personaje, analista, amigo, Alberto Rivas Sánchez. Entonces, claro, él todo un estrés y obviamente de una condición también de discapacitado, hace un esfuerzo hace muchos años con su muleta, pero fíjate cómo podemos, qué mensaje puede darle a estos profesionales, a estas personas, por ejemplo, de 45, 46 años que no cumplen una vida sedentaria, no se cuidan con la alimentación. Nos queda ya terminando el programa. Yo creo que... Ya terminando. Sí, vamos a ver esta pantalla aquí. Ya para concluir, porque tenemos Ok. que despedirnos, doctor. Yo creo que primero tenemos que cambiar un poco la cultura, ya no ir en el momento en que nos sentamos mal, sino una cultura de prevención, de un chequeo regular, por lo menos una vez al año, a un médico cardiólogo, hacer una evaluación general y en función a lo que se encuentre en cada una de las personas que acuden a la consulta, ir determinando ese abanico de posibilidades, posibles estudios que ameriten o no para el mejor control y chequeo de las enfermedades cardiovasculares. Gracias por todo. Llegamos a la conclusión del espacio. Muchísimas gracias, Encantado, doctor. de verdad. Vamos Gracias a ustedes por la recordarle- invitación. Recordándole que el próximo jueves va a ser repuesto este espacio de 7 a 8 de la noche y por supuesto el próximo martes arriba con un programa muy especial. Dios lo bendiga a todos. Chao.